aspectos esenciales de lo que es la Constitución y el derecho constitucional. Ya, a partir de hoy día, y 10, ¿no? 10 de abril 23. O sea, a partir de hoy día ya voy a recibir intervenciones. Y cuando son intervenciones se le consideran, ¿cierto? Si no hay intervenciones, yo voy a empezar a llamar los nombres. Ya saben ustedes, si no me contesta, ya le tomo como oral. Pues si da mal el oral o no sabe, entonces en la siguiente clase tiene voluntariamente me tiene que pedir para recuperar su nota. No hemos quedado en la política de trabajo, ¿no? A ver, quisiera ver primeramente, a ver, un concepto de constitución política del Estado. A ver, ¿qué es una constitución? Me dicen apellido paterno, materno del que quiere intervenir para considerarlo. ¿Entienden qué es una constitución? Cualquiera de ustedes. Doctor, Sí, Isaka Wankoyo Haley. ya lo escuchamos. Bueno, la Constitución pues es un conjunto de normas que son pues fundamentales, ¿no? De un Estado, en nuestro caso peruano, ¿no? Las cuales pues aquí suelen estar expresadas de forma escrita y también fijan algunos límites y lo que son las relaciones entre los poderes del Estado y también y estos también entre los ciudadanos, pues. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otro concepto? Jorge Guaracha Wilmer Lizardo, Presente, doctor. doctor. Doctor, presente. ¿Se ha pedido Kiwarachi? Jorge, mi apellido es Jorge, doctor. Jorge Jorge, ¿se ha Guaracha pedido? Wilmer Lizardo. A Jorge, ¿se ha pedido? Sí, correcto, doctor. Jorge Kiwarachi. A ver, opción. Tengo entendido que la Constitución es aquella norma fundamental de carácter estructural, el mismo que permite la organización de un Estado. Según Kelsen, era la norma primordial dentro de su pirámide y la misma que servía para regular todo un Estado, ¿no? No solo como ley suprema, sino como una norma fundamental para el desarrollo de una sociedad. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor. Sí, ¿se ha pedido? Cabrera Paz, William Cristian, doctor. Cabrera. Tengo entendido que la Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, doctor. Podemos decir que es una forma de un pacto político o social. ¿No? ¿Alguno más? Ramos Ordóñez. Ramos. ¿Ya? Sí, Ramos Ordóñez. Bueno, doctor, eh, acotando a todo lo que han mencionado los compañeros, yo considero que la Constitución, doctor, bajo el principio de todo lo que han dicho, es una norma básica, doctor. ¿Una norma básica de qué? De todo el ordenamiento jurídico de nuestro Estado peruano. ¿Para qué es esta norma? Para regular jurídicamente un poder político, doctor. Es lo que considero sobre una constitución política. Gracias. Bien. Bien, entonces, todos los conceptos, como verán ustedes, hay una amplitud de conceptos de acuerdo al tratadista, nacional o extranjero, ¿no? ¿Qué Establece haces, manito? ¿Cómo jala? ¿Cómo jala? ¿Cómo jala? ¿Cómo jala? ¿Cómo jala? De derecho procesal. le dice a su compañero si apaga su audio, Arafat. Ya, entonces, resumiendo, diríamos, ¿no? Es el conjunto, ¿no? Conjunto de disposiciones o normas que van a regular la conducta de la persona, ¿no es cierto? Y también, como ya refirieron sus compañeros, que regula un contrato social entre el Estado y la sociedad, ¿no? Por eso decimos, la Constitución es la ley de leyes. La Constitución, también llamado Estatuto General, ¿no? Que tiene vigencia. Y si recordamos la pirámide de Kelsen, recuerdan ustedes, la Constitución está encima, al igual que un tratado internacional. Las demás normas de jerarquía son subestimadas, ¿no? A la Constitución. Por ejemplo, ¿no? Una ley está por debajo de la Constitución. Un decreto ley, la resolución suprema, la resolución ministerial, todas las demás normas
son de inferior jerarquía. Entonces, por eso alguien decía, Couture decía, el estudiante de Derecho o el profesional de Derecho, solo sabiendo la Constitución, ya puede hacer defensa a las personas, sin saber código penal, civil, laboral, comercial, tributario, sin saber nada, solo con la Constitución. ¿Por qué? Como es la ley de leyes, van a ver ustedes, los jueces de todas maneras en sus sentencias, siempre van a priorizar, fundamentar lo que establece la Constitución política del Estado, Ven, pues. ¿no? Es bajo Vengo, papá. responsabilidad, ¿no? A ver si pueden, apagan sus micros, cuando intervengan nomás prendan sus micros. Laime Chávez, apaga tu audio. ¿Ya? Entonces, de esa manera se puede hacer defensa, porque ahí hablamos de constitución, hablamos de derecho a la propiedad, derecho a la salud, derecho a la educación, ¿no? Todos los derechos que protege al ser humano, ¿no? Derecho a la libertad de información, libertad de expresión, ¿no? Libertad de ser sindicalizado, a la libre sindicalización, ¿no? Hablamos de la iniciativa legislativa, todo lo demás, ¿no? Entonces, hablamos de la constitución política del Estado, ¿cierto? Bien, ahora también recordemos las partes de la Constitución. ¿Vale? Ustedes ya llevaron Constitución 1, Constitución 2, las partes de una Constitución. A ver, ¿alguien los puede recordar? Doctor, buenas noches. A ver, Tendrían que ser las partes de la Constitución divididos en títulos, capítulos, artículos, secciones, párrafos o cláusulas, ¿no? es el contenido de la Constitución, pero partes de la Y Constitución, Doctor, buenas noches. en- Ancori Vázquez. Ancor y Vázquez, a ver. Las partes de la Constitución son 7, que de la persona y la sociedad, el Estado y la nación, del régimen económico y la estructura del Estado, las garantías constitucionales y la reforma de la Constitución. Ello también es el contenido de la Constitución. Eso contiene la Constitución. Estoy diciendo las partes de la Constitución. Podría participar, doctor. Jorge Sí, Guaracha, Wilmer Lizardo. Jorge Guarachi, ¿alguien? La Constitución está dividida en dos partes, doctor. Tenemos una parte dogmática y una parte orgánica. ¿Ya? ¿En qué consiste la parte dogmática? Esto el desarrollo eh, relacionado a los principios o la garantía procesal que tiene toda persona. Y tengo entendido por la parte orgánica es la parte donde se desarrollan, ¿no?, las acciones o funciones que tiene el Estado. Bien. Entonces, decimos que la parte de la Constitución es la parte dogmática y la parte orgánica. Eso ya han estudiado ustedes. La parte dogmática es la parte invariable de la Constitución, donde contiene los derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? La parte invariable. Por eso decimos que, por ejemplo, la fuente legal del nuevo Código Procesal Penal es la Constitución Política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué significa? Si hablamos de la Constitución, estamos hablando de los deberes y obligaciones que tiene la persona humana, como tal, ¿cierto? Entonces, por eso que con el nuevo Código Procesal Penal, hoy en día, no, cuando a una persona le van a intervenir, cuando le van a dar una declaración, primero le leen sus derechos. Tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a contar con un abogado, ¿no? Tiene derecho a no ser agredido, ¿no? Tiene derecho a comunicarse con sus familiares y todos los demás derechos, ¿no? Entonces, es importante la parte dogmática. Por eso que a un grupo seguro va a exponer los 30 artículos de los derechos humanos. Van a ver que esos 30 artículos son los derechos fundamentales que están en la Constitución Política del Estado, como el derecho al trabajo, educación y todos los demás derechos, ¿no? Están plasmadas
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ya? Y esos 30 artículos, cuando uno es parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que obligatoriamente insertar en su constitución, en la constitución del país, que, digamos, se adhieren, ¿no? O existen convenios con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con derechos humanos, ¿cierto? Entonces, esa es la situación, ¿cierto? Temática. Y en cuanto a la parte orgánica, ya saben ustedes, es la estructura del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay mucho Estado, es unicameral. En otros estados hay Cámara de Diputados, senadores, ¿cierto? Entonces, si nosotros repasamos, estudiamos las 12 constituciones, vamos a ver cómo es que la evolución está evolucionando de constitución en constitución de acuerdo a la necesidad del requerimiento, ¿no? De esa manera se va llegando a la constitución del 7.9 y el 9.3, que es el último, ¿no? También otro grupo va a exponer también sobre eso, para recordar las 12 constituciones y en cada constitución cuál es el aspecto más importante que resaltó en cuanto a la aplicación de la constitución. Entonces también habrá otro grupo que va a analizar, ¿no? Muchos han visto, ¿no? Como Humala juró para entrar al poder cambiar la constitución al 7.9, porque dicen que la mejor constitución del Perú ha sido la 7.9, ¿ya? Otros dicen que la mejor constitución del Perú es la 9.3. Puede decir que Humala juramenta por la 7.9 y al final termina su mandato con la constitución del 9.3, en cuanto al aspecto económico, ¿no? Donde predomina la oferta y demanda, ¿cierto? Libre, economía libre, ¿verdad? Entonces, en la condición del 7.9 había empresas, digamos, reguladas por el Estado. Pero hemos visto a nivel internacional, cuando son reguladas, ¿no? O administradas por el Estado, siempre han fracasado, ¿no? Diferentes empresas. Es por eso que con la, con la privatización es que, y la economía libre de mercado, se han desarrollado los países, ¿no? Eso está escrito, es una investigación, ¿no? Y la conclusión. Pero sin embargo, ahora que estamos en esta coyuntura política, ¿no? Mucho se habla de asamblea constituyente y la salvación para, digamos, para nuestra economía, nuestra política, para la educación, ¿no? Pues, al respecto, muchos tienen diferentes criterios, ¿no? ¿Por qué? Porque está haciendo uso de la libertad de expresión. Aún tenemos libertad de expresión. Pero yo quisiera escuchar, a ver, como estudiantes de Derecho que están ya ustedes enmontados en esto, a ver, ¿qué les parece ver esto de la Asamblea Constituyente que hoy día se solicita? Hemos tenido históricamente, la huelga más larga del Perú, ¿no? Que va a llegar ya 3 meses, casi 4 meses en el Japón. A ver, ¿qué les parece? A ver, quiero escucharlos a ustedes, la cultura política. Todos tienen derecho a opinar, su libre expresión, y todas las opiniones se respetan. Sobre todo nosotros, ¿no? Al menos en mi caso, yo soy apolítico, no de ningún partido. A ver, quisiera escuchar, a ver, alguna opinión de ustedes. Es parte de nuestro curso, ¿no? La Constitución. Todo el mundo pide, ¿han visto en la huelga? Todos quieren cambio de Constitución. Todos quieren, o sea, no todos, sino la parte de, mayormente los del campo, ¿no? Los del campo que están utilizando los de la izquierda. Todos gritan cambio de Constitución, Asamblea Constituyente, pero han visto, ¿no? La prensa les ha preguntado, a ver, ¿qué es la Constitución? Y son gente del campo, no saben qué es Constitución, pero sí ellos gritan, ¿no? Cambia la Constitución, ¿no? Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, renuncia de Dina, porque este año se cumplen los contratos ley, y se va a enriquecer, va a haber corrupción, nos va a vender nuestras riquezas por 20 años más, 30 años más. Es lo que se escucha en la calle, ¿no? Es lo que han estado gritando en las reuniones, en las huelgas, en las manifestaciones. A ver, ¿qué piensan sobre eso ustedes como estudiantes de Derecho? De forma imparcial, es que han llevado Constitucional 1, Constitucional 2, y ahora estamos en Procesal Constitucional, donde también todo este tema son parte de nuestro curso. Tenemos que tener nosotros, como estudiantes de Derecho, un criterio ya formado. Ya no, digamos, por lo que dicen, sino cada uno analizando ya como estudiante de leyes, como estudiante, ya puede ver, digamos,
Constitucional 1 y 2 puede analizar las partes de la Constitución, el ámbito de la Constitución, ¿no? La jurisdicción constitucional. A ver, quisiera escuchar, a ver, dice su apellido paterno, todo tiene derecho a opinar sobre el punto. Es parte de nuestro curso, ¿no? Les escuchamos, ¿no? Todos quieren cambiar de constitución. Hay que dice, a ver, quiero escuchar como estudiante de derecho. Ahí tiene un criterio, una opinión. Hemos dicho, cualquier opinión, sea errada, sea... Es su opinión. Estamos... Doctor, Sí. Doctor, buenas noches. presente, Apellido, doctor. su apellido, Ramos Ordoño, doctor. Ramos, Ramos Ordoño. Ramos Ordóñez. Escuchamos, ¿eh? Bueno, doctor, ante todo, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi opinión es la siguiente, doctor. Yo entiendo que en un momento dado, por las emociones desbordantes, a raíz de las circunstancias, se exija o se vocifere muchas cosas. Es comprensible, pero al margen de todo ello, como estudiantes de derecho, nosotros, doctor, nos basamos bajo un sistema jurídico, en donde nosotros tenemos la responsabilidad de guiarnos y defendernos bajo ese sistema. Considero, doctor, de que un cambio de constitución bajo nuestros principios jurídicos no es loable. Pero comprendo también, doctor, que a raíz de circunstancias que han suscitado el país y a causa de las emociones que han originado, es comprensible que el pueblo exige un cambio de constitución. Pero hay que aclarar un punto. El cambio de constitución no es un paso sencillo a dar, no es fácil como se pide. El cambio de constitución es un proceso más complejo de lo que se cree, doctor. Ese sería mi punto de vista, doctor. Gracias. Bien, se respeta su opinión. A ver, otro. Vilca Guaita. Doctor Vargas Doctor, Llosa. Otro. Vilca, Vilca Guaita Oliver. Vilca White. Le escuchamos, ¿eh? En mi opinión, creo que un cambio de constitución no es un proceso sencillo y obedece de repente a objetivos, podría obedecer a objetivos particulares. Por un lado, sí, Perú necesita un cambio, creo que de constitución, pero con el objetivo del bien. Sin embargo, muchos cambios de constituciones podrían estar afecto a intereses de ciertos grupos políticos y en ese caso podría ser perjudicial para el Perú. Esto lo digo porque en el caso de Chile se está intentando cambiar la constitución, han hecho algunas, inclusive han hecho referéndum, en los cuales el gobierno ha dado la opción de cambios. Sin embargo, la misma población se ha dado cuenta de que algunos cambios no son buenos. Y sabemos que el presidente de Chile tiene un matiz socialista. Por lo tanto, la población está siendo consciente de eso y como que está dando un paso para atrás. Por lo tanto, en mi opinión, la constitución política y hacer una asamblea constituyente no es tan fácil, no va a ser un proceso fácil. Creo que la solución del Perú va más allá de la constitución, va inclusive en la persona, en la corrupción. Vemos muchas instituciones del Perú que están corrompidas y un cambio de constitución no va a solucionar eso. Podría, por el contrario, obedecer a intereses de ciertos grupos políticos que quieren tomar el poder. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más? Sí, Vargas Llosa, doctor. Jorge Guaracha. Jorge. Jorge Guaracha, Wilmer Lizardo. Jorge Brachi. Ya, acción. Ya.
Desde mi punto de vista, yo creo que no es loable un cambio de la Constitución, o personalmente, yo creo que no es, ¿no?, la manera de poder realizar un cambio en la sociedad. Uno, ¿por qué? Porque el Perú se ha visto desde su historia, ¿no? Creo que la primera constitución en 1823 que se empieza hasta el momento, hasta la actualidad, a cambiar. Ya son 12 constituciones, como usted lo ha mencionado, y hemos visto algún cambio favorable. No se ha visto, o personalmente yo creo que analizando la historia no se ha visto un cambio tan significativo como para decir que cambiar la constitución va a hacer que la sociedad cambie. Ya, eso es creo que un punto, ¿no?, a resaltar. Ahora, el segundo punto, yo creo que veo, ¿no?, a países como Estados Unidos que solo tienen una constitución y son países en gran desarrollo, son grandes potencias. Y se sigue pensando en Perú que el hecho de cambiar la constitución va a hacer de que nosotros también vamos a podernos acercar a esa potencia, ¿no? Y les hago la pregunta, creo que lo han hecho ya varios periodistas en el tiempo de huelga o en el tiempo de protesta que había. ¿Qué parte de la Constitución está mal? O si alguna vez se han puesto a leer la Constitución, o como alumnos de Derecho nos hemos puesto a leer la Constitución de inicio a fin y hemos llegado a tener una conclusión y decir, no, tal artículo está mal o tal reglamento no debería estar dentro de la Constitución. Es que a veces hablamos porque la gente o por la emoción, ¿no? Como decía el primer compañero, hablamos por una emoción y no con la razón. Eso se ha visto en diferentes lugares, casos de Chile, ¿no? Que dice el compañero, es cierto. Ellos vienen de una historia prometedora y el hecho de cambiar la constitución no les ha ido bien. Y pensando en Perú, va a pasar lo mismo. No es, no es la pieza o no es la clave fundamental el hecho de cambiar la constitución. Tal vez podríamos reformarla, mejorar algunas partes, ¿no? Y que yo tal vez viendo o leyendo o lo poco que he leído, yo creo que no es tan necesario hacer esos cambios. Y como se dice, ¿no? La Constitución es una norma general, no es una norma específica, no te desarrolla de cada reglamento y te dice, ¿no?, lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Es una ley la que te hace hacer o te hace decir que no. Entonces, verdaderamente deberíamos atacar la Constitución o tal vez irnos a otro tipo de reglamento como son las leyes y decir, no, tal ley afecta esto o tal ley es la que modifica esto. Entonces, en conclusión, yo pienso, ¿no?, de que el hecho de cambiar la Constitución para mí es algo ilógico por la situación, el contexto histórico y las circunstancias por las que están pasando otros países que tienen parecida o misma situación como es la de Chile o Venezuela. Gracias, doctor. Bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, doctor, mi persona, ¿Pedido? Vargas Yucra. Vale, es lo que somos. Bueno, desde mi punto de vista, doctor, no sería aceptable que en estos momentos se pudiese cambiarnos la Constitución. Si bien es cierto, como mis compañeros que me antecedieron, hablaron de que a veces por una emoción llegamos a decir cosas, ¿no? Y si bien es cierto, también se habla de que a muchas personas se les pregunta, tal vez, ¿qué parte de la Constitución quieres cambiar, no? Y solo tienen ideas o tal vez de sí, o lo que escucharon de otras personas y empiezan a decir lo mismo, ¿no? Tal vez no conocen exactamente qué parte ellos quieren. Si bien es cierto, la Constitución, sí hay partes que tal vez deberíamos mejorar. Pero desde mi punto de vista creo que no sería factible por el momento hacerlo, ¿no? Porque como mis compañeros dijeron, no es un proceso que se pueda dar de un día para otro, es un proceso que va a tardar y que tal vez en la crisis que estamos actualmente o en lo que está suscitando en el Perú no sería factible, doctor. Ese sería mi punto de vista. Bien. ¿Alguien más? Yo, doctor Yufra Gutiérrez Rebeca. Yucra, ¿no? Yufra Gutiérrez. Ya, es lo que somos. Doctor, yo pienso que la Constitución en sí sea
se ha elaborado de tal forma como dice que debe beneficiar como dice la teoría de que es un pacto entre gobernantes y gobernados. Sin embargo, la Constitución en sí creo que no está mal. Sin embargo, habría que analizar en qué es lo que le perjudica a los que también salen a las protestas, ¿no? Porque están bien establecidas, sobre todo en los derechos fundamentales, los procesos, el debido proceso y todo lo demás. Aquí el problema me parece que no se cumple la Constitución y estamos más bien diríamos, caídos en una corrupción que hace de que no se cumpla como tal está establecida la Constitución. Entonces también sería de analizar el por qué es que por qué las empresas grandes también no pagan o así establecida en la Constitución. Yo creo que aquí se trata del cumplimiento en sí de la Constitución. En ese sentido, pienso que habría que reformar algunos aspectos o crear, digamos, algunas normas que hagan que todos seamos iguales en el Perú, porque pienso que la disconformidad por las huelgas que hay es que a otros sí se les cobra impuestos, a otros no se les cobra. Una falta de cumplimiento real de lo que viene a ser el cumplimiento de la Constitución, porque la Constitución es para todos, no todos debemos cumplir, ¿no? Tanto gobernantes y gobernados. Me parece que ese es el problema grande, ¿no? De la Constitución. Entonces, habría que ver eso y por qué también están los mismos, ¿no? En el poder y eso hace de que de alguna manera no haya equidad, ¿no? Si bien es cierto, ahora ha habido problemas, ¿no? De inundaciones y todo lo demás, no hay dinero para ellos, pero otro grupo sí se beneficia, tienen algunas mejoras, entonces me parece que es el problema más grande que tenemos de corrupción. Es mi opinión. Gracias, doctor. Bien, correcto. Yo creo que todos han concordado y también yo creo que estoy con la posición de ustedes, ¿no? Desde mi punto de vista, digamos, doctrinario y, y de acuerdo al espíritu de la Constitución. Efectivamente, también considero de que la Constitución debe modificarse, no cambiarse toda la Constitución, modificarse, ¿no? Para mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los contratos de ley. Los contratos de ley es es una forma de contrato intangible, es un contrato, digamos, no revisable, ¿no? Y que se hace, digamos, por 10, 20, 30 años, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, ahí sí, yo solicitaría que hay una reforma que hay reforma parcial y reforma total de la Constitución, ¿ya? Hay mecanismos también que la Constitución establece. Entonces, eso, por ejemplo, debe cambiarse, ¿no? Debe ser como un contrato cualquiera, ¿no? Que puede tener cláusulas, digamos, cláusulas en el sentido de que si no se cumple el objetivo o simplemente hay abuso, digamos, del poder económico en cuanto, digamos, al costo como es el caso del gas, por ejemplo, ¿no? Que a otros países venden con un precio menor y el Perú es dueño del gas en un precio mayor, ¿no? Ahí, por ejemplo, para mí debe modificarse. Y también en cuanto a digamos, al pago de los impuestos, ¿no? Nosotros, todos los consumidores, pagamos el 18%. Las empresas no pagan, no pagan, digamos, el impuesto al consumo. Ellos pagan el impuesto a la renta, ¿ya? Entonces, ellos, como, digamos, venden cantidades, todo eso, entonces, aparentemente, pues, de acuerdo al capital que utilizan y la ganancia que tienen, no compensa, digamos, el monto que debe pagar, ¿no? La práctica, en la realidad. Y así, aspectos esenciales, ¿no? Como en la Constitución dice líricamente, el Estado tiene la obligación de fomentar el empleo, ¿no? Todos deben tener seguridad social, todos deben tener su seguro. Pues también hay aspectos líricos que no se cumplen. Porque ustedes ven la historia, nuestra constitución es la copia de todas las constituciones del mundo. ¿Ya? O sea, nuestros mal llamados padres de la patria, lo que han hecho es ver la constitución de diferentes países y acomodarlos y usarlos en un solo documento. La constitución, por eso que algunos aspectos no se cumplen, ¿no? Pero sin embargo, en la constitución, ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Si entramos al ámbito del contenido de la constitución, pues ahí hablamos ya de derechos fundamentales, ¿no?
derecho a la educación, al trabajo, a la salud. Pues no creo que eso se cambie, ¿no? Si se hace una nueva constitución, esos artículos tendrían que continuar, ¿no? Tenemos derecho al trabajo, a la educación, solamente con unas contingencias, ¿no? Dice la salud, por ejemplo, debía determinarse, digamos, no todos tienen, digamos, derecho a la salud, ¿no? Los que trabajan tienen seguro social, los que no tienen, no tienen seguro. Ahora se creó el SIS, pero el SIS es limitado en cuanto a la atención, en cuanto a la atención, digamos, en cuanto a salud. Pero lo que significa es que es limitado, entonces, si necesita, digamos, una operación un poco riesgosa, pues tiene que pagar, ¿no? Entonces es limitado. Entonces, son situaciones de, digamos, de desigualdad, ¿no? Que también hay muchos aspectos que debe de corregirse, o sea, para mí, ¿no? Para mí debe corregirse y de esa manera, digamos, buscar, pues, el bienestar, ¿no? El bienestar de la población, ¿no? Buscar el fin común de la población, ¿no? Pero tampoco llegar a extremos, como el caso, por ejemplo, del hecho de la izquierda, ¿no? Que ustedes quieran una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Toda la constitución quiere cambiar, pero también la gente, y también ustedes, ¿no? De acuerdo a lo que estoy escuchando, siempre hay una situación de, digamos, de cuidado, porque ya ha habido experiencia en otros países, la asamblea constituyente, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Con Chávez, recuerdo, se cambió la asamblea constituyente. ¿Pero qué pasó? En esa asamblea constituyente, ¿quiénes se integraron? Los de su partido, ¿no? Personas allegadas al partido, y al final, pues, lo primero que cambiaron era una reelección, o sea, una perpetuación al poder. ¿Cuántos años ha durado este Chávez? Pues ya no había participación, o sea, democracia. Democracia significa participación en la gestión, ¿no? Del Estado, la gente, ¿no? A través de las elecciones, participar en la gestión, estaban los cargos. Pues un gobierno, digamos, dictatorial, no hay este tipo de democracia. Se han visto, ¿no? En este caso, lo de Nicaragua, han visto el mismo caso de, ahorita, por ejemplo, una crisis tremenda en Bolivia, ¿no? Hicieron con de repente con una buena intención, por ejemplo, de estatizar el gas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la producción por un tiempo se benefició, un costo barato. Pero ¿qué pasó ahora? Ahora están pagando las consecuencias de esa expropiación o nacionalización de los productos de Bolivia. Porque ya no había exportaciones, más pues donde dan divisas, ¿no? Para ingresos del país. Entonces ahora está en una crisis tremenda. Entonces se han dado la empresa necesidad de expropiar los AFP de todos los trabajadores para poder pagar sus deudas eternas. Entonces, porque se ha visto, pues, de acuerdo a la historia, cuando el Estado peruano administra, por ejemplo, el Estado peruano o un país administra, digamos, las empresas del Estado, lamentablemente, pues, nunca ha tenido buen resultado. Todas las empresas han fracasado, todas las empresas que el Estado ha manejado. ¿De qué? Porque hay mucha corrupción, ¿no? Una corrupción, como es del Estado, hacen lo que ganan, ¿no? Pues fracasan, ¿no? Pues, entonces ahí con el libre mercado, cuando prevé la oferta y demanda, se ha visto en muchos países ha creado desarrollo, ¿no? Es igual, ¿no? Yo, por ejemplo, yo cobro pasaje a Culiacán, yo cobro 3 soles. El otro, yo cobro, señor, 10 soles, ¿no? Y así los precios. Entonces, cuando hay libre oferta y demanda, entonces ahí la gente pues tiene libertad de escoger de quién compra, qué compra, y también se ha visto que ha habido un desarrollo económico, ¿no? Muchos países potencias tienen la economía de la oferta y demanda. Eso sí, en la historia se ha visto que ha tenido desarrollo. Pues, y así, ¿no? Nosotros podemos analizar lo que establece la Constitución, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso digamos, en la parte de la orgánica, vemos, ¿no? Que bastantes otros países tenían 2 cámaras, ¿no? Diputados y senadores. Entonces, aún muchos dicen, antes era mejor, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados, digamos, se discutía una norma, una ley que iba a ser aprobada, pero la Cámara de Senadores lo revisaba, ¿no? Entonces, en la Cámara de Diputados entraban, digamos, personas
digamos, no siempre digamos, con estudios en derecho, por decir. Los senadores sí eran, digamos, profesionales en derecho y conocían la materia, especialistas, ¿no? Entonces ellos, ¿no? Con mayor ámbito, citaban y comentaban y salían mejores leyes, ¿no? Es lo que dicen estas personas, ¿no? Y dicen, no, otros dicen, no, es mucha burocracia, ¿no? Es más gasto para el Estado y tal. Pues también tiene su pro y contra, ¿no? Y estamos en esa realidad, ¿no? Estamos en esa realidad. Entonces, pero yo veo también que se pide, digamos, imposibilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dicen que en caso de presidenta es una usurpadora, dicen. Los otros dicen, no, es una situación constitucional ilegal. Pero también se ha determinado, se ha vulnerado el reglamento del Congreso, ¿no? Establece que debió darse 104 votos para, digamos, para la vacancia presidencial, y solo hubo 101 votos. Pero en la coyuntura que pasaba, que ya prácticamente dio el discurso del golpe de Estado, pues ¿qué le queda al Congreso? Porque si los militares le apoyaban, inmediatamente se construían al Congreso y los cercaban al Congreso y los cerraban y los sacaban todos los congresistas, como los anteriores golpes de Estado que se ha producido, ¿no? Entonces, no tenía apoyo de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, o sea, ahí donde prácticamente fracasó. Porque si tenía apoyo, de repente hubiéramos estado en una situación, digamos, anómala, de repente, digamos, sea con un gobierno dictatorial, ¿no? Que iban a, digamos, a gobernar mediante decretos leyes, ¿no? Y con un gobierno de facto, o sea, pues, son situaciones que se presentan en nuestro país que es cuestión de analizar y todas las opiniones tienen, digamos, he tenido, bueno, algunos el año pasado que tenía más tendencia, digamos, izquierdista, ¿no? Izquierdista y ellos decían, no, no, acá tiene que haber una asamblea constituyente, ¿no? Y en la asamblea constituyente vamos a tratar de buscar la igualdad, o sea, aplicar el comunismo, ¿no? Que todos tengan el mismo ingreso, el mismo sueldo, nadie puede ganar más, entre profesionales y la persona. Entonces, eso también es una situación pues, que en la vida política no ha tenido, ¿no? Éxito, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, Venezuela, todos los que vienen de Venezuela, todos han inmigrado y han visto lo que están cometiendo en Perú, ¿no? Por necesidad, seguro de delincuentes, ¿no? Personas que están cometiendo pues, sicariato y otros, ¿no? Por la misma necesidad. Entonces, es una situación crítica, ¿no? Porque yo tengo conocimiento tradicionalmente que en Venezuela, por ejemplo, ganan creo, al mes $3, $4, que no lo alcanzan ni por unos días, ¿no? Prácticamente la gente está comiendo basura. Hay reportajes, ¿no? Que pasan, ¿no? En Cuba mismo, cómo vive en Cuba con el socialismo, ese comunista. Y por ejemplo, tiene que hacer cola, no sé si han visto ustedes, ¿no? Que tiene que hacer unas colas a la semana, al mes, y les dan productos medidos, de acuerdo a la cantidad de familia que tienen, ¿no? Están con bonos, y no puede haber si uno gana más, tiene que ser para el Estado. Entonces, el comunismo, ¿no? Entra en la situación administrativa, ¿no? Entonces, eso tampoco va a generar desarrollo, están viendo cómo está Cuba. Se han querido liberar, pero lamentablemente, pues, las políticas son coyuntura, ¿no? Pero son situaciones que nosotros tenemos de analizar y poco a poco vamos a analizar también las 12 constituciones. Algún grupo también nos pondrá qué es una asamblea constituyente, ¿no? De repente tenga, digamos, a bien, digamos, a tener, digamos, una asamblea constituyente como depende de Venezuela, depende de Bolivia, ¿no? Ahora que tenemos el mundo abierto con esto de Internet. Entonces, para incluirnos un poco más del espíritu, ventajas y desventajas de lo que es una asamblea constituyente, ¿no? Y el mecanismo, como ustedes refieren, ¿no? Ese mecanismo no es tan, digamos, fácil, ¿no? Tiene que haber etapas, procesos, ¿no? Y se imagina ahora quiénes va a integrar, ¿no? Ahora va a haber intereses, de todas maneras va a haber intereses, digamos, económicos, políticos, y digamos a un consenso imparcial, yo lo veo difícil con la idiosincrasia que tenemos, digamos, los peruanos, ¿no? Entonces son situaciones que es necesario también analizar, ¿no? Que es parte de nuestro pulso
Y pues vamos a revisando también, veremos cómo es cuál es el espíritu en sí de la constitución política del Estado, ¿no? De nuestro país. Ahora, ustedes han escuchado jurisdicción y competencia, ya saben ese término, ¿cierto? Jurisdicción y competencia. Aplicado al ámbito constitucional, ¿qué entiende por jurisdicción y competencia? ¿Alguien puede decir? Ustedes en materia civil han estudiado jurisdicción y competencia. Aplicando al ámbito constitucional, ¿qué entienden? ¿Nadie tiene un criterio? Jurisdicción y competencia son Doctor, criterios. Sí. ¿Pedido? Jurisdicción Yufra Gutiérrez, doctor. Jurisdicción es la entidad judicial que está destinada a solucionar por ejemplo, puede ser aquí el juez de paz letrado, juez de familia, y el juez tiene una competencia específica que se le ha asignado para poder desarrollar, ¿no? Hacer su trabajo, ¿no? Entonces es algo que se le asigna y no puede ir fuera de lo que se le ha asignado, de sus funciones que se le dan. Eso es lo que entiendo, doctor. Bien. A ver, ¿alguien más? Jurisdicción, competencia aplicado a la Constitución. Bien, vamos a crear unos puntos recordables, porque ustedes saben eso, ¿no? La jurisdicción obviamente es la facultad de los jueces de administrar justicia en el territorio y la jurisdicción. O sea, en otras palabras, el juez de Puno sigue siendo juez en Lima, en Arequipa, en Cusco, en todo Perú, sigue siendo juez. Por labor de su función, puede ir a tomar de repente una declaración a Cajamarca, ¿sí? ¿No? Esa es la jurisdicción. El administrar justicia dentro del ámbito y la competencia, me dice el compañero, es la limitación de esa jurisdicción por razón de territorio, partida, ¿no? ¿Qué más hay? Especialidad, ¿no? Es la limitación de esa jurisdicción. Entonces, si aplicamos al ámbito constitucional, digo, ¿no? Todo juez constitucional, ¿no? Es juez constitucional, ¿cierto? En todo el ámbito de la República. Pero ese juez constitucional, por la jurisdicción, por la competencia, ¿no? No puede administrar justicia, siendo juez de Puno, no puede administrar justicia en Arequipa o en Cusco. Pero sí puede hacer una labor de su función en este departamento. ¿Por qué? Porque en Cusco hay otro juez nacional. En Lima hay otro juez nacional, en Arequipa hay otro juez nacional. Entonces es la competencia, ¿no? Y, y entonces de esa manera se aplica la jurisdicción y la competencia dentro del ámbito de la función política del Estado, ¿no? Bien, son aspectos generales que debemos reconocer, ¿no? Entonces, ahora, con esos conceptos, recordando, a ver, ¿quién me dice? A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia entre constitución política y derecho constitucional? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre constitución y derecho constitucional? Ya sabemos, ¿no? La constitución ya la han comentado, ya la he explicado, ya un libro, sí.
¿Cuál sería la diferencia con derecho constitucional? ¿Qué entiende por derecho constitucional? Ahí, el derecho constitucional diremos que es una ciencia. ¿Y ciencia? ¿Por qué ciencia? Ahí recordamos que es una ciencia y que es filosofía. ¿Por qué decimos que el derecho constitucional es una ciencia? Fíjense, decimos que es ciencia porque es resultado, ¿no?, de la aplicación de la metodología científica. Entonces, es a través de la investigación, a través de los instrumentos, ¿no?, de los instrumentos para llegar a una conclusión y sugerencia. Entonces, ese es el derecho, es el resultado de una investigación, ¿no? Si ustedes analizan la historia, el derecho, ¿cómo se inicia el derecho? ¿Recuerdan ustedes de los planes? ¿No? Cuando recién aparece la humanidad, no existe, digamos, en la historia, no, de Adán y Eva, hombre y una mujer. Entre ellos procrean, ¿no? Tienen sus hijos, los hijos no tienen otros hijos, y luego van haciendo familia y se van casando, van formando planes. Entonces, por la necesidad, ya se va creando el derecho. Por ejemplo, ¿no? Como tienen familia, tienen derecho a tener un hogar. O sea, ya viene el derecho a la propiedad, ¿no? Digamos, entre familias a veces siempre hay problemas, agresiones. Entonces ahí aparece la justicia, ¿no? Los jueces, la mucha justicia, una institución que se respete. Y así van haciendo, ¿no? Van haciendo. Es el resultado de toda esa investigación, el ámbito, es el derecho constitucional, pues, aplicando la ciencia, la metodología de la ciencia. Entonces, llegamos a una conclusión. Por ejemplo, el derecho, ¿qué metodología se conoce? Por ejemplo, en derecho podemos hablar de una metodología, digamos, exegética. ¿Qué significa esta metodología exegética? Significa que desentrañar la norma para saber cuál es la voluntad de esa norma. O podemos hablar, ustedes ya conocen, ¿no?, el método, digamos, deductivo, inductivo, lo que parte de lo general a lo particular y lo particular a lo general. O podemos utilizar, digamos, otra metodología, digamos, matemática. Vamos a utilizar la metodología, digamos, analítica, positiva, y tantas metodologías. Entonces, aplicando eso y los instrumentos ya hablamos, digamos, de encuestas, hablamos de revisión de la historia, revisión de las constituciones, ¿no? Comparamos con la gestión comparada, ¿no? Estamos utilizando instrumentos, ¿no? Instrumentos, y de esa manera se aplica la estadística y llegamos a conclusiones. Y ese resultado es el derecho, ¿no? Recuerda, decías cómo nace y cómo se va aplicando en la práctica, en la universidad, no en la actualidad. Entonces, por eso decimos que el derecho es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que va a estudiar, ¿no?, el comportamiento de las personas, la regulación de la conducta, las personas con el Estado y el Estado con las personas. Ahí hablamos también del contrato social, ¿no?, en materia constitucional, ¿no? Entonces, con esa exigencia vamos a, eh, empezar con nuestro curso, con esa introducción. Y voy a poner diapositivas. Ahí tenemos tiempo, pues, ¿no? Vamos a poner diapositivas, lo que les había dicho, ¿no? La ley 31.307. Pues es el título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional
entró en vigencia, entró ¿no? Prácticamente el 23 de julio de 2021, ¿no? Así que, pero el código procesal funcional. Así que vamos a ver, en la mitad, entonces también va a haber otro grupo que nos va a comparar el código procesal funcional anterior y este nuevo, para ver en qué ha variado, qué, ¿no? En qué se ha modificado. Bien, pues seguimos igual, vamos a analizar también, ¿no? Pues me van a avisar si sale la diapositiva, ¿ya? Vamos a compartir. ¿Se visualiza? Aún no, doctor. Sí, doctor, se visualiza. Se visualiza, doctor. Ya. Entonces, de este nuevo código procesal funcional que es la ley 31807, ¿no? Esto debemos de saber porque en cualquier momento examen, oral, les vamos a preguntar. Este material también les vamos a entregar. Son dispositivos, ¿no? Tiene preliminar, porque ya las garantías constitucionales, eso ya la formación de grupos, van a formar grupos y van a exponer, digamos, el habeas corpus, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que establece el espíritu, que establece la ley 29307. Ustedes seguramente buscarán doctrina o declaración comparada, otros autores, para complementar el conocimiento, ¿no? Eh, que requerimos para conocer lo que es el espíritu del nuevo Código Procesal Constitucional. Entonces, de esa manera vamos a ir conociendo, analizando el nuevo Código Procesal Constitucional y el ámbito de su aplicación, ¿no? De qué manera aplicamos en la realidad la teoría a la práctica. Pues hablaremos como les había dicho, ¿no? Hablaremos del habeas corpus, ¿no? Forma doctrinaria, alcances, debatiremos, polemizaremos y luego hacemos prácticas. Entonces, cada uno va a hacer su habeas corpus, ¿no? Vamos a ver cuántos derechos protege el habeas corpus y de cada derecho, por grupos, vamos a ver, darles. Entonces, después de que cada grupo va a poncharlo y con la doctrina que ya conocemos, vemos si realmente vemos, se dan, ¿no? Los presupuestos, elementos, ¿no? Sobre el objetivo, ¿no? De cada garantía constitucional. Y dentro de los alcances que dice, el presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo, desdata, cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia previstos en el artículo 212, inciso 3 de la Constitución. Pues ese es el alcance, ¿no? El alcance del Código Procesal Constitucional, ¿no? De todas las garantías que ya conocemos. Eso vamos a estudiar cada uno de ellos, teoría, y luego vamos a aplicar a la práctica. Ahora vamos a ver también cuáles son los fines de los procesos constitucionales. Entonces, el fin básico dice, ¿no? Los procesos constitucionales garantizar la vigencia efectiva de las leyes constitucionales, reconocidas por la Constitución y los tratados de derechos humanos, así como los principios de supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Pues, en conclusión, el fin del proceso constitucional es, ¿no? Es tener siempre, digamos, como en mira, que es la ley de leyes, que está por encima de todas las leyes, como hemos dicho, ¿no? Y va a actuar, ¿no? Cuando se vulnera, ¿no? Un derecho constitucional. Pues ese es el objeto de la ley, ¿no? Resarcir ese derecho vulnerado por la Constitución. Entonces, la parte sustantiva es la Constitución Política del Estado y la parte adjetiva es el Código Procesal Constitucional. ¿No está? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no? Es velar, ¿no? Por la supremacía de lo que es la Constitución. Entonces, de esa manera vamos a hacer respetar cuando las personas han sido vulneradas sus derechos. ¿A través de qué? De una garantía constitucional. Ahora también establece principios, este nuevo Código Procesal Constitucional. Establece principios que regulan, digamos, en cuanto a la aplicación adjetiva,
de lo que es la constitución política del Estado, que es la cuarto sentido. Dice, los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso. ¿Quién tiene por dirección judicial del proceso? ¿Bien? ¿Alguien puede interpretar? ¿A qué se refiere esta dirección judicial del proceso? ¿Alguien puede interpretar? Es lógica, ¿no? Lo que dice dirección judicial del proceso. ¿Me está escuchando, no? ¿O no escucha? Sí, doctor, se escucha. Ahí, me dice, porque a veces se sale y usted hablando y de repente dice, ¿no? Entonces, como si no me dice, no, dirección judicial del proceso. Entonces, este tipo de procesos Doctor. con... Sí, a ver, ¿Me escucha? sí, su apellido, ¿cuál es? Ancori, Ancori Bach, ¿no? Sí, sí, doctor. Es- lo que yo entiendo por dirección procesal del proceso es que la Judicial. dirección del proceso cumple con la función de hacer, de avanzar o impulsar a los sujetos procesales que a través de diversas etapas que se integran en el proceso. Puede ser postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Eso es lo que yo entiendo por dirección procesal del proceso. ¿Ya? ¿Alguien más? Entonces, yo creo que está claro, ¿no? Entonces, en otras palabras, acá, el que va a dirigir, ¿no? El que va a dirigir el proceso en materia constitucional es un juez, es el árbitro, el que va a regular la conducta, ¿no? Si la conducta, digamos, de una violación de derecho viola o no la Constitución. Eso, ¿quién va a resolver? Un juez, ¿ya? Entonces, por eso hablamos del principio judicial, ¿no? Principio de dirección judicial del proceso. O sea, al final el juez es la persona experta, ¿no? Especializada que va a aplicar, ¿no? La ley, el espíritu de la ley, y va a resolver mediante una sentencia a favor de uno o de otro, de acuerdo a los elementos de prueba y de acuerdo también a los fundamentos fácticos, jurídicos y medidas de prueba. Entonces, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio de dirección judicial del proceso. Y ahora, ¿qué tiene usted por la dirección de economía como principio? ¿Qué tiene por el principio de economía en procesos constitucionales? Están ustedes, no es necesario que estudien, sino por lógica. Pues en derecho, cuando no saben, siempre usan la lógica jurídica. Pues con esa base ya pueden ustedes tener un concepto, digamos, hasta un poco más específico, que va al caso concreto. Fíjense, este principio de economía significa que los poderes constitucionales son gratuitos, ¿ya? Igual que el principio de gratuidad, la economía, entonces acá no es como materia civil, ¿no? En materia civil tenemos que pagar la tasa judicial, tenemos que pagar las cédulas de notificación, ¿no? La apelación tenemos que pagar, pues no hay en la ley de economía, ¿no? Entonces en materia constitucional no existe eso, no se paga nada, ¿no? Entonces rige el principio de economía, ¿ya? Entonces, aquí en procesos constitucionales, no, no se va a pagar ninguna tasa judicial, no se va a pagar ninguna cédula de notificación. Ahora ustedes dirán, a ver, nosotros en el Poder Judicial, en materia civil, por ejemplo, pagamos tasas judiciales para notificación de exhorto, para
recurso de apelación, pagamos tasas judiciales, compramos, acá escrito, presentamos, abogado cédula de notificación, y eso, ¿no? Y eso es un dinero, es un gasto para la persona. Y eso contraviene lo que dice la Constitución. La Constitución dice la justicia es gratuita. ¿Ustedes han leído? Dice la justicia es gratuita, dice, todos saben. Entonces, ¿y por qué se paga arancel judicial, tasa judicial, cédula de notificación, cédula para liberar exhorto? ¿Por qué se paga? ¿Ustedes saben dónde va ese dinero? ¿Alguien sabe? Porque se supone que a los jueces les paga el Estado, ¿no? Les paga su sueldo, ¿no? A los jueces fiscales, ¿no? Entonces la gente se pregunta, pero pues, la Constitución dice bien claro, la justicia es gratuita en todos los ámbitos. ¿Y por qué cobran tasas judiciales, cédula de notificación? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? ¿Mm? Mira, yo hasta acá, como ven ustedes, yo estoy en la defensa, yo estoy en la cancha, años en la defensa, ¿no? Entonces, yo me entero pues que le llaman CAFAE. ¿Ustedes han escuchado CAFAE? ¿Mm? Son ingresos, No, doctor. ¿no han escuchado? No, no hemos escuchado. Ya. Sí Son hemos ingresos, escuchado. a ver, Son ingresos que tiene una institución por cuando se acumula por las faltas de los trabajadores. Los ya, descuentos que se hacen a los trabajadores por incumplimiento como faltas. ya, es correcto. ¿Ya? Entonces, el Poder Judicial, esas tasas judiciales, eso pertenece a CAFAE. Entonces, ¿cuándo lo utilizan? Por ejemplo, en Navidad, digamos, tienen sus canastas, le dan, digamos, su saco de arroz, azúcar. A veces, han visto por pacto colectivo, a veces tienen, digamos, un corte de tela, un terno. ¿De dónde salen? De estos tasas judiciales, ¿no? De esos aranceles judiciales. Eso se había acumulado, pues, para ese es el objetivo. Entonces, echa la ley, echa la trampa también. Entonces, ¿cómo queda la condición? Dice, la justicia es gratuita, ¿no? Por ejemplo, el recurso de casación son montos un poco fuertes, ¿eh? El recurso de casación. Claro, por ejemplo, pues, la notificación está algo de 4.80, 5 soles. ¿Ya? Una tasa judicial está algo de 30, 40 y tantos soles, de acuerdo al caso, ¿no? Una apelación igual, unos 60, 80 soles, ¿no? Pero cuando se manda, digamos, casación ya está a 800, 780 soles. O sea, son montos, ¿no? Que establecen. Entonces, eso en materia constitucional no procede. Entonces, porque es un principio que es economía, que tiene que economizar, no hacer gastos, no se hace gastos, en otras palabras. ¿Y qué entiende por el principio de inmediación? ¿Alguien sabe? Principio de inmediación. Es un principio, ¿no? Del Código Procesal Constitucional. ¿En qué consiste? ¿Ve? Doctor, tal vez que el juez tiene que estar presente en los procesos y no hacerlo de forma remota o virtual. Y que el proceso inclusive debe ser continuo, es decir, el juez no debe interrumpir su proceso, es decir, está efectuando y sale, se distrae y después lo continúa de repente más tarde o al día siguiente. ¿Ya? Fíjense, claro, tiene algo de razón su compañero. El principio de inmediación, de forma específica, es el acercamiento del juez con las partes. ¿Ya? Entonces, el juez de cerca, ¿no? Va a calificar, digamos, va a ver la demanda, por eso entramos a una audiencia, ¿no? Es cuando estábamos en la presencialidad, ahí entramos a una audiencia, ¿no? Ahí estaba el juez, las partes, ahí actuamos, ¿no? De cerca. Entonces, el juez de cerca veía, digamos, la exposición, ¿no? De motivos de mi demanda, ¿no?
igualmente los elementos de prueba que adjuntaba para acreditar la vulneración de un derecho constitucional, ¿no? Entonces, es el acercamiento, es una garantía, es un principio constitucional, ¿no? Que el juez, inclusive cuando hay duda, el juez va a actuar siempre a favor del derecho del trabajador o del derecho vulnerado, tipo, tipo laboral. No siempre el juez va a ventilar a favor, ¿no? Cuando hay un vacío, hay que interpretar una norma. Siempre va a ser a favor del desprotegido, ¿no? En este caso. Sí, la eliminación, el acercamiento del juez con las partes y los elementos de prueba. En este caso, pruebas, ¿no? Solo en materia penal hablamos de elementos de juicio y elementos de prueba. En materia constitucional hablamos de prueba. Y cuando hablamos de prueba, tenemos que hablar de sus características. Usted ya sabe, la prueba debe ser pertinente, debe ser conducente y debe ser útil. Si no tienes características, simplemente esa prueba no va a acreditar lo que queremos evidenciar. No vamos a convencer al juez, porque nuestro trabajo es convencer al juez, ¿no? Que la posición de nuestro patrocinado tiene razón, que sí ha sido vulnerado un derecho constitucional. Por lo tanto, pedimos al órgano jurisdiccional a fin de que se resarza, se restituya ese derecho vulnerado. Uno va a ver más adelante cómo es cuando una persona es despedida, por ejemplo, de su trabajo, ¿no? A veces en forma incausada, sin motivo alguno, lo sacan del trabajo, ¿no? Entonces, en esos casos, vamos a pedir, ¿no es cierto?, al juez, ¿no?, que nos restituya al puesto con el mismo sueldo, ¿no?, este, al mismo cargo. Es el objeto de un proceso constitucional. Es decir, el estado anterior de la vulneración del derecho. Es el objeto de un proceso constitucional. Entonces, para eso también tenemos medidas cautelares. Entonces, eso también lo vamos a ver más adelante, que es una medida cautelar en materia constitucional. ¿Cuál es el objeto de una medida cautelar? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes ya han hecho la materia civil eso, no? No. ¿Cuál es el objeto de una medida cautelar? ¿Saben ustedes? ¿Qué es una medida Sí, cautelar? doctor, el de garantizar la ejecución de un proceso judicial. ¿Ya? ¿Qué se fundamenta, saben? Una medida cautelar. Para que sea declarada fundada. Porque a veces cuando son despedidos, una medida cautelar, ¿no? Si declaran fundada, inmediatamente van a reponer el trabajo. Lo van a reponer al mismo cargo con la misma remuneración. ¿Mm? Entonces tiene que contener, ¿no?, la apariencia del derecho, ¿ya? El peligro en la demora, ¿ya? Y la verosimilitud del derecho. ¿Por qué peligro en la demora? Porque sí, mira, ha habido casos, como he tenido casos, por ejemplo, ¿no?, del gobierno regional, de un momento a otro, por política, por situaciones X, lo sacan del trabajo, le pasan su carta de despido y lo sacan del trabajo. Pero vemos a la realidad que esa persona como era la única persona que solventaba a su familia. Su esposa no trabaja, sus hijos están en edad escolar y se imagina si lo saca el señor, ¿no? Corre el peligro de no continuar los estudios de sus hijos, corre el peligro de subsistir, tiene que alimentarse y vestirse. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa parte tenemos que fundamentar para la medida cautelar. El peligro, ¿no?, y la demora. Porque el proceso constitucional, pese a que sus términos son rápidos, sumarios, en la práctica no es así. ¿Ya? Porque nosotros mismos abogados planteamos acciones dilatorias, pedimos nulidades, oposiciones, ¿no?, quejas para dilatar. Entonces, es un trámite largo. Entonces, por eso se pide medida cautelar. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Hay otro principio de socialización. ¿Alguien que entiende por este principio? Socializar, ¿qué significa? ¿Mm?
Alguien puede decir que entiende por socializar. Cuando hablamos de sociedad, no hablamos de un conjunto de personas, ¿no? Vemos los derechos de las personas, no en forma personal, sino a veces se vulnera el derecho de todo un grupo de personas. O sea, al socializar, estamos viendo que el derecho sea, digamos, amparado para todos, ¿no? Porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, la norma es para todos. Tiene que socializarse. Y el principio de gratuidad, ya que hemos hablado, ¿no? Gratuidad en la actuación del demandante. Salvo, dice que hay una excepción, y se trata de procesos constitucionales iniciados por personas jurídicas con tradiciones judiciales. Es importante. Ahora tengo que ser diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona natural y jurídica? A ver, ¿alguien me dice? Eso sí saben todos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre persona natural y persona jurídica? ¿No recuerdan? Bien, la hora nos ha ganado, ¿no? Nos ha ganado. Entonces vamos a... Doctor, Sí, bueno, lo que yo tengo entendido, una persona natural es cuando ésta va a actuar a su nombre personal y una persona jurídica es entre diferentes socios. Tiene su nombre propio, pero actúa con diferentes socios. Eso es más o menos lo que yo entiendo. está bien, ¿no? Doctor, Sí, una persona natural es una persona como nosotras, ¿no? Como mi persona, por ejemplo, ¿no? muy correcto. Cuando los ejerce sus derechos, pues lo ejerce a título personal. Y pues la persona jurídica vendrían a ser las empresas, que estas pues ejercen derechos y también cumplen asimismo sus obligaciones, ¿no? Con su nombre propio, que vendría a ser la empresa. Ya. ¿Quién es el otro, el que terminó? El apellido del otro que intervino. Doctor. ¿Cómo? Vargas y otro, ¿no? Ya. Pues en efecto, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, ¿no? En la universidad, por ser, ¿no? ¿Quién es la persona natural? Somos todos los que componemos. Pero ¿quién representa a la universidad? Entonces, es el rector. Él tiene la personalidad jurídica, ¿no? Es igual a una empresa, ¿no? Hay trabajadores, una empresa X. ¿Quién representa? Es un gerente general. Esa es la persona jurídica que representa a la empresa. Por eso decimos, ¿quién sancionaba? ¿La persona natural o jurídica? Cuando cometen, digamos, digamos, una vulneración de un derecho constitucional. ¿A quién se sanciona? ¿A la persona natural o a la persona jurídica? Se sanciona a la persona natural, o sea, la persona que representa a la institución, a esa sanción. Que no vamos a sancionar, pues, digamos, a Electropuno, no vamos a sancionar a Electropuno como persona, ¿no? A una empresa cualquiera. Entonces, al funcionario que representa, ese es el responsable, esa es la persona jurídica. Entonces, cuando es persona jurídica, entonces es una empresa que tiene ingresos económicos, entonces ahí sí, ¿no? ¿No? Le pone, digamos, un costo, ¿no? Cuando es persona jurídica. Pero cuando son personas naturales, todo es gratuito, todo en materia funcional, ¿no? Con esa diligencia vamos a quedar acá, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? Entonces en la próxima clase vamos a seguir continuando, entonces ya vamos a pasar lista, ¿ya? Y los que no se han matriculado se van registrando para considerarlos, ¿ya? Bien, con esa diligencia nos vamos a
Vamos a despedir hasta la próxima clase. Buenas noches con todos.